Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Hombres 4.0, en el cual tenemos hoy un tema muy importante para los hombres de nuestra edad. Y es cómo llevar la paternidad y cómo ser un buen padre. Bienvenidos, mi nombre es Santiago Saiz. Yo soy Ángel Ramírez, efectivamente muy especial en este mes hablar un poco de la paternidad. Estamos en junio. Arranquemos desde el inicio como nosotros como hijos, indistintamente de lo que nosotros hayamos querido. De algún momento de la vida nosotros adoptamos este modelo de ser papá y evidentemente lo tuvimos nuestros padres. Claro. ¿Cómo fue tu crianza con tu viejo? Justamente te acuerdas cuando conversábamos de este tema, ¿no? Y entonces tengo muchos buenos, obviamente, ¿no? Tengo muchos buenos recuerdos de mi padre. Muchas de las cosas que soy, y justo hoy incluso conversaba con mi novia sobre qué he aprendido de él, y muchas cosas que sin querer te van como las hiciste tuyas, aunque no necesariamente lo pensaste, finalmente las hiciste tuyas, ¿no? Y finalmente ahí es cuando te das cuenta que la influencia que tiene esa persona en tu desarrollo y en lo que eres, ¿no? O sea, definitivamente muchas cosas de las cosas que he hecho y esa tendencia de análisis, mucha la heredé de él, ¿no? Y hasta preguntármelo, pensar en ello, no necesariamente me había dado cuenta, pero qué influencial que es tu padre en ese momento, ¿no? Y ojo, cuando adquieres, haces tuyas esas características de lo que puede ser la paternidad, al hacerlas tuyas, tú creas un nuevo modelo. Y en mi caso me pareció espectacular porque ya después de cierto tiempo ya adquieres no solo vamos a ponerlo así, los beneficios, sino también las manías. Claro. O sea, no las buenas costumbres, sino también las manías. Los temas. Y tú dices las mañas, o en su defecto tienes todo el opuesto, claro. O el opuesto. Y sí, yo dije, no, que mi papá era así. Y por eso yo no soy así. Y pasa muy como, o sea, lo he escuchado en el caso de hermanos. Hay unos quienes lo adoptan más del padre, hay otros de la madre, pero en el caso del padre, como estamos hablando ahora, es durante la crianza. Yo tengo una anécdota divertida que la contaba la vez pasada con tema de producción. Mi viejo era súper acolitador con el tema del deporte. ¿Ya? Y un día compramos una bicicleta, la trajo de Panamá, la guardamos así en una estantería. Mi papá no se había dado cuenta, pero mi papá se había olvidado de que él había comprado la bicicleta, y técnicamente nos dijo, llegamos, esto por decirte era un martes. Dijo, ya, el fin de semana lo vamos a llevar a donde el técnico para que el técnico te arme la bicicleta. ¿Tú crees que yo me aguanté? Dije, ¿para qué vamos a llegar al fin de semana si hoy tengo tiempo, ahorita, y armé la bici? ¿Qué edad tenías? Habré tenido unos 10, 11 años. Ya. Pero eso lo pone contexto, perdón. Claro. Y lo interesante de esto es que cuando armé la bici traída de Panamá, en su momento, eran de las pocas bicis que tenían las llantas amarillas. Y eso era una característica, porque esta bicicleta tenía todas las llantas amarillas y esto. Y un día, en esta época, ¿tú te acuerdas que en la televisión antes grababan, después lo llevaban al canal, lo editaban, producían, y entonces salía en el noticiero? Claro. Pues, como mi mamá se entera de que yo andaba en bicicleta y hacía estas cosas, porque habíamos encontrado un programa en televisión, Maravillas en Bicicleta, y era un segmento que tenía, y de repente era un segmento, y en esta época, en la nuestra, cuando estábamos de esa edad, tenías un cuarto para ver la tele, era una sola tele, normalmente nosotros éramos el control remoto de que anda, cambia, y tú le dabas la vuelta. Estábamos viendo el noticiero. Y de repente, mi papá era el que me llevaba, montaba la bicicleta y me llevaba porque era en el Albán Borja. Chuta, el man montaba la bici en un escarabajo, la amarraba, la llevaba. Mi mamá no estaba ni enterada. Cuando de repente sale el programa Maravillas en Bicicleta, y mientras estamos viendo la televisión y estamos almorzando o algo así, de repente todos viendo la tele y ven la bicicleta de las llantas amarillas saltar de una rampa así. ¡Uy! Y mi mamá dice, Javier, la bici de Santiago. Tú eres la que... Óyeme, ese día fue donde mi mamá recién se enteró a dónde mi papá me llevaba a andar en bicicleta. Y yo tengo ese chip de que mi papá siempre fue un acolite con el tema del deporte. Y así en muchos deportes. Pero chévere. Ya, pero es súper chévere, porque yo me acuerdo que mi papá se sueleaba y se daba contra porque yo iba con la bici y vivíamos en el centro, y al principio habían como unos pilares, y el man se daba contra los pilares, pero igual yo rodaba. Y la compañía de Eterno... El soportar en todas las partes. Sí, algo que yo tengo...
admiro y todavía tengo la sombra de eso, cómo mi viejo estaba ahí. Claro. O sea, y después jugaba béisbol y mi viejo estaba ahí. Y no invadía, yo lo invitaba. Ahora que veo a mis hijas y me dicen, oye papi, tengo una presentación de algo, yo estoy ahí, porque para mí es por default. Mi viejo en esas vainas siempre estuvo en el parte de la crianza. No te voy a decir que yo prefería que me peguen, porque cuando mi viejo hablaba era un sermón que terminaba partido. Pero cuando hablo con mis hijas, digo, yo de mi viejo tengo muy buenos recuerdos con respecto a su compañía. O sea, siempre fue un man cercano. Ojo, yo soy el séptimo hijo de 2 divorcios. Entonces él fue como un padre, interesante porque esto lo veremos después, es como un padre para los hijos de mi mamá. Y hasta el día de hoy, los hijos de mi mamá consideran a este como su papá. Que ellos tienen su padre biológico con quien mantienen contacto. Pero este fue el que estuvo ahí. Joder, igual los llevaba, mi hermano jugaba fútbol americano y todos los llevaba. Entonces, mi papá, de acompañar a los hijos, y lo bacán era que el man se involucraba. Claro. ¿Ya? Y ahora involucrarte con los hijos es chévere. Mi padre, por ejemplo, la otra vez conversábamos, ¿no? Uno de los recuerdos más chéveres que tengo era el tiempo de calidad. Por ejemplo, me acuerdo de mi papá llevarme fines de semana a ver los trenes en Durán, a salir o venir el tren, no me acuerdo qué hora era. Me acuerdo que no había nada que me parezca más maravilloso en ese tiempo que ir a ver el tren. O sea, un tren a vapor, ¿no? Ver el tren, sale el vapor y cómo se mueve. Todo el escenario. El sonido y todo. Para mí era la cosa más fantástica que puede haber. Y hasta este día yo veo un tren a vapor y me lo quedo viendo. O sea, a mí me encanta eso. Es probablemente uno de los recuerdos más hermosos que tengo de mi infancia. Sí, pero algo interesante que probablemente te estás comiendo el cuento y me lo contaste la vez pasada, es que tu viejo probablemente no le interesaban los trenes. A mi viejo, no, sí, yo creo que sí. Sí, Sí. no me sorprende tu respuesta, pero bacán. Después de la crianza, A mí me encantaba, ¿no? O sea, a los dos nos encantaba. Y era O algo sea, que el man te disfrutaba. compartió su pasatiempo Sí, sí. y tú lo cogiste. Eso Sí. fue algo que se te pegó del man, fue Sí. los trenes. O sea, sí, y por ahí ya en general ese tipo de cosas. Y bueno, y después de la crianza y todos estos eventos que tenemos, ¿qué enseñanzas tú te llevas? Hay un paréntesis interesante. Tanto tu papá como el mío fallecieron, Sí. ¿ok? Tu papá en el 2013, el mío en el 2011. Ellos ya terminaron un proceso, el proceso de vida de ellos, pero sin embargo ellos dejaron como una secuela, unas enseñanzas. ¿Qué te dejó tu viejo? Mucho de mi forma de ser muy orientado en general a ciencia, tecnología, lo saqué de él, definitivamente. Él también era ingeniero. Y de esas cosas siempre me daban enseñanzas en el rato, si es que veía algo que me podía explicar de cómo funcionaba algo en ese momento. Me decía, eso está ahí por tal cosa, ¿no? Desde muy pequeño que me inculcaron la disciplina, las cosas se hacen a esta hora, esto se hace a tal hora, muy estructurado, organizarme, la organización. Sí, mi papá era muy organizado, ¿no? Muy ordenado. ¿Tu papá era cariñoso contigo? Sí. O sea, afectivo, Sí, presente. Totalmente. O sea, no todo era cuadrado. Él No, tenía... sí. Él era muy tierno cuando tenía que serlo, ¿no? Sí, claro que sí. Y otra de las cosas que recuerdo de él, el desayuno, ¿no? El desayuno de los fines de semana lo hacía él, ¿no? Y era una experiencia muy hacía? simpática. Todos los tipos de huevo, o sea, con huevo, todas las cosas que tú puedas hacer con huevo. Omelette, tortilla, Lo revoltillo. que sea. Por ejemplo, para mí, la tarea de hacer el desayuno es algo del hombre de la casa. ¿No? El domingo vengan todos, era una Sí. manera de unirse todos Sí, así sí, claro. al desayuno. Sí. No, mi papá yo creo que me estafó. Me estafó buen rato porque mis hermanos hablaban de unas hamburguesas danesas. ¿Ya? Danesas. ¿Qué Las quiere decir? hamburguesas danesas, mi papá preparaba estas hamburguesas danesas. Acuérdate que como yo soy el séptimo, Claro. era un galladón porque éramos fácil 9. Y mi papá decía, tú tienes que probar las hamburguesas danesas. Yo, hasta el día en que mi viejo se murió, nunca probé las benditas hamburguesas. Y todo el mundo decía, no, que las hamburguesas danesas son lo máximo. Hasta ahí me quedó. Pero sí hay algo una enseñanza que yo me llevo de mi viejo, es que él encontraba las razones para hacer
hacer como familia. Para mí, vamos Unión. juntos. Él es unión, el man estaba pendiente y no solo, Es verdad. no solo de sus hijos, sino de que haya unión en toda la familia. Entonces, cuando venía un amigo, y yo estoy viéndolo porque también veía sus conversaciones con sus amigos, sus super panas, que eran pocos, pero era muy profunda la amistad que tenía con ellos. Le decía, oye con tu hijo, habla mejor con tu hijo. Y a veces venían los hijos a la oficina a hablar con mi viejo, a puerta cerrada, porque sí. ¿Ya? Y el man era muy de eso. Y cuando yo le pregunté en algún momento a mi papá que cómo así él había desarrollado eso, me dice, no, es que en su momento él sí había experimentado un padre ausente. ¿Sí? O sea, él lo hacía porque no lo había visto. Porque no lo había visto, él lo creó. Ya, ok. ¿Ya? Y qué interesante que es que a veces nosotros copiamos ciertas cosas de Porque lo nuestros viste. padres porque lo viste o porque No te lo faltó. No, pero eso es interesante. Que, finalmente, es chévere. finalmente lo que quiere decir es que de alguna forma justificamos cómo hacer las cosas. Sí, y estamos dispuestos a crear algo de la nada. O de haberlo visto y mejoraste el modelo, Claro. o lo cambiaste, lo alteraste, y dices, oye, aquí no hay esto, vamos a ponerlo. Yo empecé, de ciertas cosas, yo empecé a adoptar mañas. ¿Cómo cuáles? Mañas de mi viejo. Yo no lo acepto todavía, ya digo que resisto. Pero mi viejo tenía una disciplina. Él, cuando llegó de Panamá, mi papá es migrante, llegó de Panamá a Ecuador, él decía, qué vagos estos ecuatorianos, cómo se acuestan a dormir al mediodía. Que la siesta. Bendita Pero- siesta, no pero- puede ser. Pero eso era en ese tiempo, supongo, ahorita. Ya no. En ese tiempo, no, aguántate. La siesta. Entonces nosotros teníamos una oficina, vivíamos en el 6º piso en el centro y la oficina quedaba en el 3er piso. Ya. Y él tenía esta costumbre de él cerraba la oficina a la 1 de la tarde, Ya. subía, se ponía pijama, Me hacía un power nap con pijama, con pijama. almorzaba, todos los platos que tú quieras, siempre tenía que haber un postre, Ya. principalmente era cake con helado, cualquier cosa con helado, Ya. maña que adquirí, y después se pegaba la ruca. Pero la ruca que el man roncaba, era un escándalo. O sea, el man realmente se pegaba. Después terminaba su siesta a las 2:45, sin despertador, sin nada. El man, se pegaba, se ponía muñeco, otra vez a trabajar. Y yo le digo, oye, los ecuatorianos, dice, oye, no, he adoptado esta costumbre de la siestita, de pegarme esa ruca y no sabes lo bien que me va. Wow, pero es una costumbre muy de antaño, ya no hay tampoco ahorita, pero... Mira, si yo no me pego mi power nap, serio? hoy en día Wow. me vuelvo un energúmeno. Y el man lo hacía y él Yo dijo, no yo estoy puedo, mucho bro. más, o sea, me pongo más productivo también en la tarde. Hay gente que, como Depende, nosotros, que depende, entrenamos, Depende de la ya, persona. los que entrenamos algo de alta resistencia, como a las 4 de la tarde, ya está medio chino, pues. Ya, entonces tú te pegas un power nap. Quizás entre el power nap nuestro de 20 minutos, yo hago mea culpa. Yo no hago power naps de 20 minutos, eso me parece for sissies. Yo soy un deep sleeper. Ok. Yo tengo que pegarme un power nap de 1 hora y se me quita lo energúmeno. Es como que, ay, nació un nuevo Santiago. ¿Y en qué me parezco? Mi mamá habitualmente me cerraba el teléfono. Yo la llamaba, mamá, ¿cómo estás? O sea, tú sabes, chequeándolo. Después todo el mundo la llamaba, pero cuando llamaba yo, se ponía a llorar y me tiraba el teléfono. Ya. Y yo decía, no puedo hablar con esta man, ¿qué le pasa? Entonces iba, después de llamarla como 2 veces, me escuchaba, decía, aló, madre, y me cerraba el teléfono. Ya. Y cuando le llamaba estaba llorando. Y le digo, ¿qué le pasa, no? Me fui hasta su casa y le digo, mamá, te estoy llamando, me estás cerrando el teléfono, ¿estás bien? Me dice, es que tienes la voz idéntica a la de tu padre. Es insoportable lo No. idéntica, el timbre de voz y todo. Entonces, Ya, cuando ya. tú me dijiste, mamá, que era como mi papá la llamaba a ella, Ya, claro. la mamá se desbarataba. A la larga, con cierto tiempo ya La voz. son recuerdos. Y la voz sí es, la voz y las manos. Ok. Ahí Israel alguna vez cuando no era profesional y era un amateur, el mamá me hizo una sesión de fotos y si hay algo que yo me acuerdo cuando era muy afectivo, mi papá era muy abrazón y tenía unas manos gigantescas y tenía las manos así como las venas brotadas y cuando veo las fotos que me iba a tomar Israel me quedo así, qué interesante, y la comparé con unas fotos que tengo de mi viejo y las manos y yo decía, uy, este man no me podía negar. O sea, si no era la voz eran las manos o facciones de él. Volviendo a lo anterior, ¿no? De tus recuerdos y los míos, ¿no? Algo importante, ¿no? Yo creo que es importante tener en cuenta esto, que lo que más nos acordamos, los recuerdos que tenemos es más de esos momentos, ¿no? Entonces, importante notar eso, ¿no? Como el tiempo de calidad
es mucho más valioso que cualquier otra cosa y es con lo que nos quedamos, ¿no? A mí me quedan las sensaciones, o sea, las sensaciones Claro, los cuando tú momentos. juegas y qué chévere que es cuando adoptas una paternidad en la cual tú juegas con tus hijos y juegas al policía y al ladrón. Tú cuando estás jugando al policía y al ladrón y él es el policía, tú eres el ladrón, tú huyes. O sea, tú entras en la fantasía de tus hijos. Estábamos en una reunión y eso de que hay mucho bulla, mucha gente y sales al balcón y coincido con este abuelo Ya. que estaba ahí. Adentro sabía que estaba su hija y su nieto. Y el tipo estaba cruzado de brazos así, arramado a la baranda, mirando hacia adentro y veía cómo su hija y sus nietos y todo. Y le digo, oye, ¿cómo así? Lo abordé, ¿no? Me dice, no, estaba reflexionando sobre qué importante ha sido para mí las etapas de enseñanza. Porque yo cuando fui padre, recién ahí aprendí a ser hijo. Porque no había la postura de formador hijo. O sea, él estaba desde la parte de paternidad. Y me dice, y le pregunto, ¿y cuándo aprendió a ser padre? Me dijo, cuando aprendí a ser abuelo. ¿Cuándo realmente determinas si estás siendo buen padre o mal padre? Indistintamente del modelo que veas, es el hijo quien escoge adoptar Claro. de su padre lo que tiene su papá o de lo que carece su papá. En mi caso, que yo tuve 3 hijas y tengo una hija que la considero como mi hija, como en su momento ella también vino a compartir mi espacio de vida y poder tratarla como una hija más, porque era práctico para mí ser papá de 4 que 3 y 1. ¿Qué edad tenía Chuta. Rafacha cuando llegó a tu vida? Habrán sido que 12 años, 13 años. De lo que estábamos hablando. Estuve en el colegio desde, me parece que 10º o algo así, hasta que se graduó y un poco más. Es emotivo, para mí súper emotivo, saber que si bien yo marqué cierta distancia de mis hijas, al verlas crecer, yo lo que les recuerdo a ellas, yo las veo a mis hijas de ¿Qué edad tienen? 20, 21, 20, va para 25 la mayor. Son grandes. Yo digo, son grandes, Claro, ya. digo, son buenas personas. Y eso, Ya. eso es algo bueno. O sea, Sí. eso es... ¿Y tú mira, crees que esta es una pregunta súper heavy? ¿Tú crees que ha sido gracias a ti o gracias a todos que son buenas personas? Yo creo que es gracias a ellas. ¿Por qué? Porque al igual que yo adopté algo de mi papá, Ya. ellas también han criado, indistintamente de paternidad, que es esto de lo que estamos hablando, ellas adoptaron a ser buenas personas. Y hace poco escuchaba los audios de ellas, me mandan los mensajes, unas se comunican más que otras, cada una es una galaxia diferente. No, cada persona es diferente. Y fue chévere que me preguntaban, óyeme, pero antes yo escuchaba de personas que decían, no, que tengo a mi hijo estudiando allá, estudiando acá. Ellas han escogido muchas cosas y yo les he dado la libertad de escoger. Puedo decirlo con paz. Ya. Ya, yo sé, yo amo a mis hijas con locura. Claro. Amo a mis hijas con locura y me parece que son súper buenas personas. Eso es lo más importante. Son súper buenas personas, creen en sí mismas, les recuerdo que se amen a sí mismas. Cada una lidia con su batalla y las veo lidiar. Hay unas que se emocionan más que otras. El mundo es completamente diferente a cuando nosotros teníamos 20, 25 años, pues, ¿no? Más allá de lo que tienen. Ellas tienen diferentes herramientas, diferente ambiente, pero por dentro, y cuando hablo por dentro, hablo de la personalidad. Yo sé que ellas, indistintamente de donde estén, lo van a lograr. Y yo voy a estar ahí mientras pueda. O sea, una de ellas está en Madrid, las otras están por aquí. Cuando tienen un apuro llaman. Cualquier cosa es, ¿qué fue? Y ahora es tan fácil como una videollamada. Claro. ¿Ya? Y en la videollamada ya nos reímos, pero no hablamos tanto. Pero qué chévere es que cuenten contigo, que estén ahí, que, oye, me pasó esto, tengo un problema con mi pareja. Y a veces simplemente con el hecho de que tengan una llamada y que sepan que cuentan contigo, es uno de los regalos más importantes. Yo me voy a robar algo interesante de este episodio. En este mes, aquellos que tengan a su padre vivo, abrácenlo, bésenlo, perdónenlo, perdónense, compartan, porque al igual que todos es un ser humano que aprendió de lo que pudo. Aquellos que no lo tenemos, sigamos en los mejores recuerdos que tenemos de ellos y crear una paternidad, porque a la larga
A la larga simplemente solo modelos somos. Y gracias por esto. Conmigo puede ser hasta la próxima. A los que tienen su padre vivo, ¿no? Atesórenlo. Me imagino, para todo padre debe ser súper difícil ser padre, ¿no? Yo todavía no he tenido todavía no he tenido la bendición de ser padre, no es algo que haya descartado, pero recordando a mi padre, ¿no? Y sobre todo, finalmente atesórenlo. Si hay algo que yo recuerdo de él es su infinito amor hacia mí y todas las enseñanzas. Y a veces uno dice, en algún momento pudimos haber estado no de acuerdo en algo, ¿no? Siempre traten de perdonarse ustedes mismos, y si es que hay algo con lo que no están de acuerdo o tuvieron algún problema, pues perdónenlo, porque, o traten de perdonarse a ustedes mismos, porque no, la vida es un instante, así que es importante no perder la perspectiva de eso, ¿no? De que todos estamos aprendiendo, tanto sus padres como ustedes están aprendiendo. Ustedes están aprendiendo a ser hijos o a ser padres, sus padres siguen aprendiendo a ser padres. Con esto yo también me despido. Felicidades a todos esos padres y bueno, con esto hasta el próximo episodio. Hasta la próxima. Hasta luego. Adeus.